Un gusto saludarte nuevamente en nuestra jaula de Faraday. Las compuertas lógicas son esenciales para el aprendizaje de la electrónica digital. Haremos un ejercicio donde nos muestran un requerimiento y solucionaremos esto con compuertas lógicas. Realizaremos una tabla de verdad, realizaremos la simulación en el Every Circuit y finalmente también simularemos en un software que nos acerca mucho a lo que es la vida real. Nos muestra un proto y los chips para poder armar el circuito. Te tocaría a ti finalmente realizar el esquema final en la vida real con un proto real y con componentes reales. ¿Me acompañas? La práctica de esta aplicación de compuertas nos da el siguiente ejercicio. Dice, nos contratan para el siguiente proyecto de ingeniería. El sistema debe tener las siguientes características. Se tienen las entradas A, B, C, D. ¿Ok? Se tienen las entradas A, B, C, D. Con A en 1 y B en 1 se activa el motor. Esa es una de las principales características. Dice, con la entrada A y B se activa el motor. Podemos ver aquí el gráfico de lo solicitado. Miren, aquí tengo dos entradas A y B. Cuando A está en 1 y B está en 1, entonces este motor se activa, se pone en 1. ¿Listo? Aquí tengo un juego de compuertas que tengo que descubrir. A ver, ¿qué más nos dice? Nos dice, con C en 1, con C en 1 es el encendido del sistema. Acá abajo también nos dice, con C en 0 es el apagado del sistema. Entonces C es el switch. C es el switch, es decir, acá tengo por ejemplo mi entrada E, mi entrada C en mi gráfico, miren, acá está. Entonces cuando está en C en 1, es decir, está en start o prendido, el sistema funciona. Cuando está en apagado, C en 0, el sistema no funciona. O sea que esto está en 0 y en 0, todo en 0. Y la salida X, el motor no funciona. ¿Ok? Luego nos dice, D es el botón de pánico. Cuando D se activa, se detiene el motor y suena la sirena. Pasa que en algunos lugares, como las fábricas o algunos sistemas de seguridad como alarmas, tienen su botón de pánico. Lo mismo pasa con las alarmas contra incendios, ¿verdad? El botón de pánico, dice, detiene el motor y suena la sirena. Es decir, cuando el botón de pánico se activa, es decir, está en 1, cuando el botón de pánico está en 1, este que está acá, aquí ven, ahora sí, mejor. Cuando el botón de pánico yo presiono y se pone en 1, entonces el motor deja de funcionar inmediatamente, es decir, se pone en 0 y funciona la sirena, es decir, Y se pone en 1, funciona la sirena. ¿Ok? Dice, se tienen las siguientes salidas. La salida X del motor funciona con nivel 1 y la salida Y de la sirena funciona con nivel 1. Es decir, funciona el motor cuando está en X igual a 1 y la sirena cuando Y está en 1. Listo, este es nuestro esquema. Repito, para que funcione el motor, ¿qué es lo que nos interesa en este momento? Las salidas. Cuando las salidas están en 1, eso es lo que nos interesa. Para que X esté en 1, es decir, para que funcione mi motor, A, B y C deben estar en 1, según lo que nos están pidiendo. A, B y C deben estar en 1. No interesa en qué, no interesa D debería estar en 0. Solamente A, B y C deberían estar en 1. Obviamente D tiene que estar en 0. Para que el motor se ponga en 0, la condición, cuando las entradas A, B y C estén en 1, la única forma en que el motor pare es con el botón de pánico. D tiene que ponerse en 1, entonces las entradas serían A, B, C y D en 1. Cuando A, B, C y D estén en 1, el motor se apaga, es decir, X está en 0 y Y se pone en 1. ¿Ok? Cuando A, B, C y D estén en 1, las entradas todas en 1, X está en 0 porque se apaga el motor. Luego Y se coloca en 1 para que suene la sirena. Estoy presionando mi botón de pánico. Lo entenderemos mejor esto con
un esquema que conocemos que es nuestra tabla de verdad. Aquí hay antes algunas aseveraciones. Dice: realizamos la tabla de verdad. Según nos solicitan, C debe estar en 1 para prender el sistema. Y cuando A y B está en 1, el motor se activa. Es decir, lógicamente hablando, si A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 0, entonces X igual a 1, el motor se prende, y Y igual a 0, sirena no suena. ¿Sí? Si A está en igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 0, entonces X igual a 1, motor se prende, y Y igual a 0, sirena no suena. Por otro lado, si está funcionando ya el sistema con A, B y C en 1 y D en 0, por supuesto, la forma de apagar es con el botón de pánico D igual a 1. Entonces, si A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1 y D igual a 1, el botón de pánico está en 1, entonces X se apaga, X igual a 0, se apaga el motor, luego Y igual a 1, se enciende la sirena. Listo. Entonces, otras opciones, digamos de A igual a 0, B igual a 0, no nos interesan. Solamente nos interesan cuando el motor esté prendido en 1 y cuando esté apagado en 0. Tendremos que observar esto en nuestra tabla de verdad. Veamos. Cuando D está en 0, D está en 0 y todo el resto en 1, aquí tenemos, miren. Tenemos 4 entradas, son 2 a la cuarta, 16 opciones, ¿verdad? Armamos nuestra tabla de verdad, como ya sabemos, como hemos visto. D en 0, C en 1, B en 1, A en 1. Entonces X está en 1. ¿Verdad? Otra opción no me sirve. Miren, otras opciones, todito el resto está en 0. No me sirve. Solo me sirve cuando la entrada A está en 1, B en 1, C en 1 y D en 0. Ahí sí tengo en 1. El resto es 0. No me interesa. Todo lo demás es 0. Eso es para X. Analicemos en el Every Circuit qué es lo que pasa para X, para el caso de X. Muy bien, abrimos el Every Circuit y tenemos el esquema. Veamos, vamos a buscar una compuerta AND. Aquí está. Vamos a sacar otra compuerta AND. Entonces nos dice, a ver, A y B tienen que estar en 1. A y B tienen que estar en 1. Si yo multiplico 1 por 1, me va a dar un 1. Eso ya me da una buena señal. Vamos a ver. A ver. Vamos a manejar este. Este va a ser mi A. Acá tengo mi A. Lo voy a conectar. Y acá tengo mi B. Listo. Cuando ambos estén en 1, 1, 1, voy a tener a la salida un 1. Ok, volvamos acá. C tiene que estar en 1 y D en 0. Si yo multiplico 1 por 0, la salida es 0. No me conviene mucho. Pero si niego D, entonces tengo un 1. Por tanto, 1 por 1 va a ser 1. ¿Cómo lo traduzco esto en el Every Circuit? Para C, lo único que tendría que colocar es una compuerta AND, pero que para que multiplique D y me salga otra salida 1, voy a tener que negarla. Voy a usar un NOT. Ahí está un NOT. Y esta sería mi entrada D. Entonces tengo A, B, C y mi entrada D. A este circuito yo le puedo aumentar, si tengo las salidas, aquí 1, 1, aquí la salida 1, aquí tengo 1, 0, pero mi salida aquí la inversa es 1, 1, entonces también aquí tengo otro 1, 1, por tanto 1 por 1 mi salida es 1, se activa mi X, esta va a ser mi X. A ver, vamos a colocar una resistencia.
colocamos la resistencia, vamos a colocar el LED y vamos a colocar nuestra tierra. La resistencia es limitadora de corriente para el LED para que no se queme. Le vamos a poner de 100 ohms. Entonces hacemos correr, veremos qué es lo que pasa. Mi entrada A tiene que estar en 1, mi entrada B tiene que estar en 1, ¿okay? Mi entrada C tiene que estar en 1 y se prende el motor. Mi entrada D, obviamente el botón de pánico va a estar en 0.